trabajando voluntariamente las maravillas de Dios, sirviendo a Dios y a sus santos, y más que nada para el regocijo del corazón. Continuamos ahora y comenzamos con la subdivisión número 2 de los Salmos, que es la que corresponde al libro de Éxodo. Aquí es donde la tenemos. Y aprendemos que lo que Bullinger nos enseña es que corresponde a los Salmos del 42 al 72. Y es referente a Israel como nación. Entonces, bastantes aspectos históricos de Israel se pueden observar, así como proféticos que maravillosamente aplican a toda la humanidad. Dice aquí que son los consejos de Dios. Comienza con algo referente a la ruina de Israel, al Redentor de Israel, que sabemos que es Jesús, y la redención de Israel, como vemos en Éxodo 15:13. Y nos dice que comparemos el Salmo 68:4 con Éxodo 15:3, donde dice Yah. Inicia con el grito de Israel para su liberación y termina con el Rey de Israel, reinando sobre la nación redimida. Esto es, termina con Jesús. El libro termina con una bendición y un doble amén. Es lo que aprendemos de esta segunda parte. Y si vemos más abajo las citas de los Salmos en el Nuevo Testamento, las fórmulas usadas en citas directas, vamos a ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí del Salmo 69:9, por ejemplo, es donde dice: me consumió el celo de tu casa, y los insultos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso fue retomado por el apóstol Juan 2:17, que ciertamente fue uno de los que recordaron porque tenían la escritura en su mente y en su corazón. Dice aquí: entonces recordaron sus discípulos, incluido Juan, que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Si se dan cuenta, adaptan los tiempos y los términos según las circunstancias para hacer las expresiones conforme Dios los está inspirando. Aquí en el original dice: me consumió en pasado, ¿se dan cuenta? Y la segunda parte también se cumple en otro momento de la vida de Jesús, cuando está colgando de la cruz, pero la primera parte se cumple justo al principio de su servicio, cuando está entrando por primera vez a Jerusalén en la primera Pascua que le corresponde, y se da cuenta que están los mercaderes vendiendo cosas en el área que correspondería a la corte de los gentiles, y saca fuera a esos mercaderes, y si se dan cuenta es el cumplimiento de esa parte del Salmo, como lo recordaron los discípulos, y se dan cuenta, inspirados por Dios, ellos le cambian los tiempos. Originalmente está en tiempo pasado, aquí ellos lo ponen, como lo tenemos en esta traducción, en tiempo futuro. El celo de tu casa me consumirá. Es muy interesante eso. Eso nos enseña que, inspirados por Dios, nosotros podemos cambiar ligeramente tiempos sin cambiar el sentido de lo que está escrito. O también lo que está escrito en tercera persona, a veces lo podemos cambiar a primera persona según la necesidad, como ya hemos visto para la profecía del hablar en lenguas de Isaías.
Aquí tenemos otro caso, Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí David reconoce su gran pecado y dice, tu Dios vas a seguir siendo, tu Dios vas a seguir justo y vas a seguir puro. Vamos a ver dónde se cumple esto. Y esto Pablo también lo tenía en su mente y en su corazón y lo cita en Romanos 3:4. Dice aquí, hablando del fanatismo de algunos que quieren legalizar para que otros se sometan a sus legalismos. Y dice aquí Pablo, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y verás cuando seas juzgado. Si se dan cuenta, aquí Pablo también, inspirado por Dios, cambia los tiempos de algo que está aquí en presente, tenido por puro en tu juicio, lo lleva a otro tiempo, pero evidentemente es tomado de ahí a tiempo futuro, para que tú, oh Dios, seas justificado en tus palabras y verás cuando seas juzgado, cuando seas puesto a prueba, vas a resultar siempre ser veraz. Y otra está en el Salmo 69, 22, 23. Dice aquí, sea su banquete delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Habla de los enemigos de Israel, principalmente los gentiles, los de Canaán. Y aquí, de nuevo, Pablo, inspirado, cita esto en Romanos 11, 9 y 10. Y dice, y David dice, ¿sea qué? Sea vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Aquí se dan cuenta, está tomando de nuevo y modificando esta escritura de Salmos. Ustedes pueden ver el contexto en Romanos 11. Y nosotros aquí vamos a ver una más, que es en uno de mis salmos, que está resultando ser mi salmo favorito de esta porción, porque habla de lo que más nos llena, y también lo cita Pablo, el Salmo 68, 18, cuando Pablo lo toma, inspirado por Dios, para referirse a la entrega de Jesucristo en ese día de Pentecostés, de los dones de servicio que han sido tan poco usados en cada grupo cristiano, que son los 5 sentidos espirituales del grupo, no del individuo. Esto funciona para grupo. Y en el Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, tomaste cautivos, tomaste dones de los hombres, también de los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Y se dan cuenta, esto es una traducción posible, pero no la única. Hay traducciones alternativas. Y para verlo mejor esto, vamos a ir directamente al interlineal de Bible Hub, pero antes de eso vamos a ver cómo se ve en Efesios. Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Se dan cuenta cómo Pablo se toma la libertad de hacer modificaciones importantes a esta escritura, pero dice y está en la Biblia, en esta porción del Salmo 68, 18. Vamos a ver aquí el interlineal, recordando que el hebreo se lee de derecha a izquierda, y aquí, aunque está en inglés, se los voy a ir traduciendo. Dice aquí, hablando de su enviado, de su humillado, como dice, vamos a ver dónde comienza a hablar de Jesús en el Salmo 68, y es de las cosas notables que he puesto aquí. Comienza a hablar de Jesús en el versículo 10,
y en el versículo 10 lo muestra como el humillado, el sufriente, el oprimido, que es lo que le sucedió cuando estaba siendo colgado de esa cruz. Y a pesar de todo eso, Dios le tenía ya una heredad segura. Dice aquí desde el 9, 68:9, lluvia de abundancias esparciste, oh Elohim, a tu heredad. Cuando estaba extenuada, tú la restauraste. Y si se dan cuenta, está hablando de la heredad como Israel en general, pero la heredad primera, las primicias, es Jesús. Luego dice, tus vivientes se establecieron en ella, la preparaste, esa heredad de Dios, esa herencia que incluye también los bienes espirituales, desde luego, no solo los materiales, la preparaste en tu bondad, ¿para quién? Para el humillado u oprimido, oh Elohim. Y es algo muy interesante porque aquí, el humillado o el oprimido primero de esta nueva era que estaba siendo vislumbrada, pero no plenamente percibida. No sabían que los gentiles iban a ser parte de ella, pero ya la estaban vislumbrando. Y aquí el mismo Bullinger se da cuenta que esto se refiere a Jesús. Tu heredad para el humillado, es decir, para Jesús, oh Elohim. Y ustedes pueden seguir leyendo algo importante que se ve también allí en relación con la importancia central de la mujer como la que da a conocer las buenas nuevas. Pero viendo ese contexto, aquí continúa entonces hablando de ese humillado que es Jesús y dice, ha ascendido, dice aquí literalmente, a lo alto, refiriéndose a ese Jesús. Captiva, ha ascendido a lo alto. Luego dice, captiva, tú has llevado la cautividad, refiriéndose a Jesús de nuevo. Luego dice, tú has recibido aquí dones entre los hombres y también los rebeldes. El contexto y la elipsis aquí es también, has recibido dones para darlos a los rebeldes, para que ambos, los hombres en general, los hijos de Adán, es la humanidad natural, y los rebeldes, que cuando ellos crean, pueden recibir lo mismo también, es gracia, para que ellos puedan, ¿para qué? Para que habiendo recibido, pueda habitar el Señor Dios, ya Elohim, que pueda habitar. Y nosotros sabemos ahora, viéndolo en retrospectiva, que es para que pueda habitar en ellos. Este era el dar el Espíritu, tanto a hijos de Adán en general como a aquellos que son rebeldes, que una vez que creen, igualmente reciben el habitáculo de Dios, la habitación de Dios en ellos, que es Espíritu Santo. Y por eso continúa aquí el 19, dice aquí, bendito el Señor, día tras día, dice aquí, que nos llena de una gran cantidad de beneficios de Él, es el contexto. Porque es el Dios, dice aquí, de nuestra salvación. Y vean aquí, está otra vez escondido el nombre de Jesús, así como en el humillado estaba escondida una de las características de su identidad, como en el hecho de que Él subió a lo alto, estaba escondida otra característica de lo que le sucedió, su resurrección. Y lo que hizo, llevó cautiva la cautividad, que llevó cautivos a los que tenían cautivo al mundo, esto es, a los espíritus inmundos. Y otra cosa que Él también recibió de su Padre, para entregarnos a nosotros los dones, en este caso los 5 sentidos espirituales, los dones de servicio, entre los hombres, incluyendo los rebeldes, que cuando creyeran también iban a convertirse en habitáculos de Dios mismo. Y aquí dice entonces, una vez que Dios es bendito día a día, porque nos llena de una gran cantidad, esto es una gran carga o una gran
provisión, esa sería la mejor traducción, ya que Él es el Dios de nuestra salvación. Y si se dan cuenta, la palabra de nuestra salvación es Yeshuatenu, que cuando vemos la raíz para la palabra salvación, no solo es Shua como alguien ha dicho, sino es Yeshua. Entonces salvación misma incluye la palabra que Dios es nuestra salvación, el Dios fiel es nuestra salvación. Así de que la palabra misma salvación es Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús, que en arameo fue Yahshua. ¿Se acuerdan que le van cambiando? Que en el hebreo antiguo era, porque no tenía vocales sino consonantes, era Josué. Entonces Josué, Yeshua, Yahshua, Jesús significan lo mismo. En inglés Jesus es lo mismo, es salvación. Y se dan cuenta, Dios está implícito en la palabra misma salvación. Dios fiel, Yahweh, es salvación, pero todo eso está implícito en la misma palabra salvación, que es Yeshua, como se ve aquí, que es nombre femenino. Entonces Jesús tiene nombre femenino en el sentido de que es salvación, pero en realidad Él es masculino. Es como aquello de que Él cubre la ofrenda de la ternera roja, que era quemada justo en el lugar donde Él fue crucificado. Eso es algo muy interesante. Y hay mucho más que decir de esto, pero por lo pronto y por razones de tiempo regresamos a ver lo que nos dice Bullinger respecto a esta parte 2. Ustedes pueden leer las referencias que están ahí a Éxodo 15:3. Y vamos a leer lo que dice del Éxodo, que viene de la palabra griega Exodus, y es el nombre dado al libro por los autores de la Septuaginta, descriptivo de su evento principal, la salida de Israel de Egipto. Sin embargo, su nombre en hebreo es Ve'ele Shemot, Ve'ele Shemot, que significa y estos son los nombres, siendo el libro así llamado debido a que comienza con los nombres de aquellos que llegaron a su lugar una vez que fueron redimidos y liberados de su ruina y opresión. Es algo interesante. El nombre original en hebreo del libro del Éxodo es ciertamente el libro de los nombres, como hay otro que es el de los números. Este es el de los nombres, porque no solamente el Señor habla tan específicamente de conocer a Moisés por su nombre, y ahí está la referencia, que por razones de tiempo no la vamos a leer, pero ustedes la pueden buscar, sino que Moisés le pregunta por qué nombre ha de hablar él acerca del Dios de sus padres a los israelitas, y el Señor revela su nombre, que es Yahweh, que también se traduce Jehová, Jehová, Yahvé también, y significa yo soy el que soy el que soy. Y también se puede entender seré el que tú necesites que yo sea, lo que significa que Él es el Dios fiel, porque así se entiende cuando se comunica en su relación de pacto con su gente. Mientras que en estas escrituras Él lo proclama de manera adicional a la identidad de ese Dios nuestro. Siempre que dice este es mi nombre o alabad el nombre de Yahvé, Bullinger dice se refiere a alabar a Dios mismo. Bullinger nunca quiso que se apegaran legalistamente a definir un término y usarlo como la forma obligatoria para decir a Dios. Y eso nosotros vamos a ver aún en este apartado más adelante, donde dice tu nombre es Elohim. Entonces se está refiriendo a ese mismo Dios y está diciendo tú eres el Dios regidor justo del universo. Eso es lo que significa Elohim. Entonces no se limita a decir tu nombre único es Yahvé, como alguna secta lo está usando de manera fanática e impositiva. Dice aquí, Jehová dijo, porque vamos a ver aquí, así que de nuevo acerca del ángel que fue enviado delante del pueblo, Jehová dijo, mi nombre está en él, es decir, mi voluntad, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, las palabras que quiero que diga, están en ese ángel. Moisés habla al faraón en el nombre de Jehová, diciendo como si yo representara al Dios mismo,
te voy a hablar. Y ese faraón estaba allí en el poder para que mi nombre, para que yo mismo sea declarado por toda la tierra. Ese es el sentido. Y es en este libro que tenemos por primera vez el tercer mandamiento referente al nombre del Señor. ¿Se acuerdan? No jurarás en el nombre de Dios en vano, no jurarás por Dios mismo vanamente. También se dice que Bezaleel ha sido llamado por su nombre, es decir, ha sido apoyado, soportado del agrado de Dios, mientras que se usa una frase diferente para Aholiab, tanto aquí como en Éxodo. Y es en el Éxodo también en donde tenemos las instrucciones particulares respecto al engravar los nombres en las piedras para los hombros del éfod del sumo sacerdote y en las piedras del pectoral, los cuales fueron estrictamente llevados a cabo. Estos nombres fueron grabados exactamente como Dios dijo, y son los nombres de las 12 tribus. Fueron cumplidos, llevados a cabo. Así los nombres de los hijos de Israel fueron llevados delante del Señor con la sangre redentora al lugar santo de los santos. Además, esos nombres aparecen al principio del Éxodo en conexión con la ruina de Israel por haber desobedecido a Dios. Y al final del Éxodo en conexión con la redención delante de Dios en el santuario. Comienzan con derrota, terminan con victoria, mientras que tenemos el nombre de el Redentor proclamado y celebrado por todas partes. Yahvé es su nombre, dice Éxodo 15:3. Y nosotros descubrimos maravillosamente que en la porción de los Salmos que corresponde al Éxodo está el nombre de el Redentor enviado por Dios de manera oculta, escondida, para que nosotros lo identifiquemos ahora en la palabra salvación, que como ya hemos visto, la palabra salvación completa es Yeshua, no solamente Chua, sino Yeshua, ya que salvación incluye implícito el nombre de Dios ella misma. Éxodo es por lo tanto el libro de la redención, y la redención es individual y tiene un nombre. Y esa redención es salvación, que es Yeshua, que es como estaba escondida la identidad del que nos salvaría en el Antiguo Testamento. No sabían quién sería, pero ya sabían que sería salvación, que sería Yeshua, que correspondería a Josué, aunque no sabían exactamente quién sería. Es el libro en el que la redención de la gente se menciona por primera vez. Tú, en tu misericordia, has encaminado a la gente a la que tú has redimido. Los has guiado en tu fortaleza hasta tu santa habitación. Y aquí ustedes pueden ver la palabra santa relacionada también con salvación. Éxodo 15:13, que santa es algo así como santidad, Kodesh. El título Éxodo también aparece en Lucas 9:31, traducido partida en la Reina Valera 95, que es el tema del que el Mesías habló con Moisés y Elías en el Santo Monte, acerca de la partida, el éxodo de los renacidos. En esa visión no fueron Moisés y Elías literalmente, sino fueron un evento como un clip, como un corto de lo que sucedería en los nuevos ambientes cuando Jesucristo ya fuera Rey de Rey y Señor de Señores y trajera de nuevo a la vida a Moisés y a Elías de la tumba a la ciudad de Dios, al reino de Jesucristo que ahí comenzaba en el futuro. Este tema era su trabajo de redención, es decir, el éxodo, la partida que él debería de cumplir en Jerusalén. Entonces el éxodo, la partida de Israel, es la sombra de la partida de los renacidos cuando venga Jesucristo. Y todo esto es legítimo y se puede entender grandemente que fue ese éxodo el gran antitipo de aquel llevado a cabo por Moisés. Lo que Jesús haría también está sacando, haciendo que salgan del reino de las tinieblas aún ahora en la tierra los que aceptan a Jesucristo como Señor de sus vidas. Ellos renacen y ya han partido de este mundo, ya han hecho su éxodo de las garras de este mundo. ¡Qué hermoso! Los prototipos del éxodo son también prototipos de redención. El título divino Ya
que es la forma concentrada para Jehová, aparece por primera vez en el libro del Éxodo, Éxodo 15:3, y aparece también por primera vez en los Salmos, en este su segundo libro o libro del Éxodo, en el Salmo 68:4. Esa fórmula Yah es, les digo, uno de los más maravillosos y proféticos salmos, el 68:4, pues incluye la entrega de los dones de servicio. Lo que era servir a Israel ahora es servir en gracia al cuerpo de Cristo. En este segundo libro de los Salmos, segunda subdivisión, diríamos, nos encontramos con que el contenido se corresponde con aquel del Éxodo. Como los otros libros, su enseñanza es dispensacional, corresponde a una administración específica, la de Israel, pero con sombras proféticas que ellos no sabían, que ellos desconocían, sombras proféticas para la era de gracia, como un gran Pablo citando del Salmo 68, lo que es la entrega de los dones de servicio para la era de gracia. Qué tremendo, ¿no? Se rompen las barreras y las divisiones cuando vemos que andando por el Espíritu, Dios nos hace ver lo que nadie había visto antes, aún en el Antiguo Testamento. Qué hermoso. En el libro del Génesis, el hombre es el pensamiento central, como ya vimos en los Salmos del 1 al 41. En este libro del Éxodo es la nación de Israel en su conjunto, como la sombra del cuerpo de Cristo en su conjunto, alrededor de la cual se centran los consejos y los propósitos de Dios. Comienza con el grito desde las profundidades de la ruina y la opresión, como lo hace el Éxodo, y culmina con el rey reinando sobre la nación redimida, el Salmo 72, traída de nuevo la segunda vez desde los cuatro ángulos de la tierra, como dijo Isaías, como lo fuera al ser traída la primera vez desde Egipto, y desde luego en la nueva tierra, cuando Jesucristo ya esté como Rey de Reyes, va a traer de la tumba, desde los cuatro ángulos de la tierra, a los verdaderos israelitas. Nosotros desde luego estamos más arriba que ellos, pues tenemos la promesa de ir a la morada de Dios, mientras los israelitas tienen la promesa de levantarse de sus tumbas y entrar en el reino de Cristo, en el milenio, en los 1000 años, y a la larga trayendo una bendición para todas las familias de la tierra. Aún en los Salmos ya estaba prevista la gracia, pero no la percibían por completo. Cuando habla de los rebeldes en el Salmo 68, no sabían que eso también se aplicaría a los gentiles. Nosotros ya sabemos y por eso podemos ver ahí las improntas de la gracia para nuestra era, como lo hizo Pablo. Pablo vio ahí la gracia en subiendo a lo alto, llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Y Pablo vio en esos dones los 5 dones de servicio para la era de gracia. Qué tremendo, ¿no? Se rompen las barreras y los legalismos. Acerca de los nombres y títulos divinos, Elohim aparece 262 veces, 2 de ellas acompañado, ese nombre, de Jehová. Él, que es el nombre genérico para cualquier Dios, tanto gentil como hebreo, que es el único, el Dios Yahvé, el único verdadero. Él, el Todopoderoso, aparece 14 veces y Jehová solamente aparece 37 veces. ¿Por qué? Porque es cuando Israel andaba en el Éxodo vagando en su desobediencia, en su ruina. Aún no tenía a ese Jehová estable, no se había establecido en la tierra con ese Dios fiel. Note las referencias a Sinaí, a Miriam y a otros eventos del Éxodo en este segundo libro. Miriam fue la hermana de Moisés, que también con sus 5 sentidos lo criticó y lo juzgó, como cuantos nos juzgan a los creyentes, cuando había tomado a una mujer negra por mujer. No le gustó y lo juzgó, y Dios entonces primero la reprendió dándole lepra, y hasta que Moisés oró por ella, se le quitó esa enfermedad. Notas: los Salmos 42 y 43 se encuentran ligados por una pregunta y respuesta recurrente, verso estructura. Así como el Salmo 32 es la ofrenda por el pecado y el Salmo 40 es la ofrenda quemada, esta es la que corresponde a la becerra color rojo, a la becerra pelirroja.
que se ofrecía exactamente en el lugar donde Jesús fue crucificado. El Salmo 69 es la ofrenda por las transgresiones. Ahí tenemos las 3 ofrendas de la ley en los salmos que corresponden al Éxodo, porque hay que recordar, es cuando Israel anda en ruina por haber desobedecido. Vagó 40 años debido a que desobedeció a Dios. Dios quería que entraran justito dentro del primer año de su salida de Egipto, que entraran en la tierra prometida, pero ellos no quisieron, tuvieron miedo. Fue más fuerte su miedo que su confianza en la promesa de Dios, y por eso vagaron 40 años. Así, por esa ruina, el Salmo 32 es la ofrenda por el pecado, el 40 la ofrenda quemada, que se hacía fuera de Jerusalén en el lugar de la crucifixión. Se quemaba por completo a una becerra pelirroja, roja. Y el Salmo 69 es la ofrenda por las transgresiones. Así como el nombre salvación es femenino, según el hebreo, la becerra roja de la ofrenda quemada era también, desde luego, algo hembra, ¿verdad? Pero se refiere a algo en realidad que fue masculino, el Salvador. Salmos 42, 72, el segundo libro, Éxodo referente a Israel, se divide de la siguiente forma. Salmos 42 al 49, referente a la ruina de Israel. Salmos 50 al 60, referente al Redentor de Israel. Y Salmos 61 al 72, referente a la redención de Israel. Siempre que se habla de ruina, se habla también de la solución, del Redentor y de la redención. Entonces vamos a comenzar viendo la estructura inicial de los Salmos 42 al 49, que es la ruina de Israel, introversión y alternancia. Certeza de la ruina y de la opresión, no hay ayuda por parte del hombre. Comienza con llanto y con lágrimas, como lo hace el Éxodo. El clamor pidiendo ayuda para tener un libertador y redentor. Alabanzas para el libertador, respuesta al clamor. La ayuda del libertador. Alabanzas para el libertador. Y concluye el 42 con certeza de la ruina y de la necesidad de redención. No hay ayuda por parte del hombre, solamente por parte de Dios. Jesús vino solamente porque fue la decisión de Dios. Y vamos a comenzar entonces, pero hay que tener en vista que esa promesa que Pablo vio como aplicando a la era de gracia, inserta dentro de un escrito de la era de la ley, está en la página 39, ya llegaremos a ella, y corresponde al Salmo 68, 18. Subiste tú el humillado a lo alto, y aquí está en primera persona, así es más correcta la traducción, no como en el inglés que decía subió. Subiste tú el humillado del versículo 10 a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, en hebreo es sabita sebi, llevaste cautiva la cautividad, trajiste, es otra forma de entender la K, trajiste dones para los Adam, esto es para los hijos de Adán, para los hombres naturales, que una vez que recibieron esos dones, dejaron de ser naturales, ¿verdad? Y también para los rebeldes, para que habite allí en ellos, en los hijos de Adán y en aún los rebeldes dentro de esos hijos, para que habite allí en ellos, Yahweh, Yah, que es la abreviación del Dios fiel, Yah Elohim, el Dios fiel y justo, el juez, el regidor del universo. Bendito Yahweh, decía en el original, día tras día lleva la carga nuestra, bendito sea que Él trabaja por nosotros y lleva nuestra carga. Él, este es el Todopoderoso, de nuestra salvación. Él de nuestro Yeshua, Él de nuestro Jesús. Y por eso dice aquí, originalmente es salvaciones en plural, porque es el plural de majestad, que es de nuestra gran salvación. Y dice Sela, considera profundamente esto que estamos viendo, y continúa diciendo, Él es Jael, el Todopoderoso, que tenemos, es Él, de nuevo, el Todopoderoso, de salvación, es Él, el Dios, el Todopoderoso de salvaciones, de nuevo, está en plural, de esta gran salvación. Y se dan cuenta, aquí es otra variante
de la palabra raíz de salvación, que es Yasha, salvar, Yasha. De nuevo incluye a el Dios fiel en su palabra, Yasha. Pero ya lo veremos en su debido momento. Vamos al 42. Y dice así: Salmos del Hebreo, segundo libro correspondiente al Éxodo. Es un másquil que significa instrucción. El Salmo 42, por los hijos de Coré. Este desde luego fue indicado o ordenado por el rey David que lo compusieran los hijos de Coré y que ellos también lo interpretaran, lo cantaran. Entonces también para los hijos de Coré. Dice, es hermoso, dice: como la sierva suspira por las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, oh Elohim. Tiene sed mi alma de Elohim, de Él, del Dios justo, del Dios todopoderoso, del todopoderoso vivo. Cuando vendré y me presentaré ante Elohim. Ese era el anhelo más grande de David. Entonces David pudo haberla compuesto para los hijos de Coré y ellos simplemente le pusieron música, porque aquí se ve el clamor de David. Entonces en toda esta sección, en todo este libro segundo de los Salmos, correspondiente al Éxodo, se ve la mano de David, seleccionando, interviniendo, indicando. Esto vino a hacerme, dice aquí, esto me vino a hacer, dice David, mi lágrima por pan día y noche. ¿Cuál? Su deseo de estar ya frente a frente con su Dios justo. Mientras me dicen todo el día los que no creen: ¿dónde está tu Elohim? ¿Dónde está tu Dios justo? Estas cosas recuerdo y derramo entonces sobre mí, es decir, derramo sobre mí y sobre mi alma, sobre todo mi ser derramado. Es una expresión poética muy profunda. Iré yo entre la multitud y los conduciré hasta la casa de Elohim. Dice, no importa que me desprecien, voy a seguir guiándolos hacia el Dios justo, el Dios juez de justicia, con voz de júbilo. No importa que me desprecien, mi voz seguirá siendo voz ¿de qué? De júbilo. Y es que si uno tiene las escrituras y la revelación directa de Dios, no puede menos que tener júbilo todos los días de su vida, independientemente de las circunstancias externas. Aquí se estaban burlando de David. ¿Cómo dices que tienes un Dios justo y andas escondiéndote en las cuevas semidesnudo? Qué tremendo, ¿no? Pero él dice aquí: yo con voz de júbilo seguiré proclamándolo, y con acción de gracias, con la multitud guardando días de fiesta. Eso era bajo la ley necesario, los días de fiesta de la Pascua, de Pentecostés, de los tabernáculos, eran necesarios aún para alguien que andaba huyendo como David. ¿Se dan cuenta de lo tremendo que era esto en el contexto? Tenía por obligación que presentarse en Jerusalén. En esa época todavía no existía el templo, era el tabernáculo de David, pero necesitaba asistir a las fiestas, entonces necesitaba ir disfrazado para que no lo mataran, no tomaran como pretexto: mira, viene a las fiestas porque es la ley, aquí nos lo vamos a tronar. No, ¿verdad? Necesitaba ir disfrazado y nunca lo identificaron. Era muy astuto. ¿Por qué estás abatida, alma mía? Entonces, si te das cuenta, es la escritura de David. Por eso él se los entregó a los hijos de Coré para que le pusieran música. ¿Por qué estás abatida, alma mía, y gimes dentro de mí? Por tu esperanza en Elohim, pues aún he de loarle. Salvaciones, y aquí la palabra salvaciones es la gran salvación de nuevo, que es en singular la raíz Yeshua, que es el nombre también de nuestro Salvador Jesús. La gran liberación de mi rostro, el Jesús de mi vida, está diciendo, según nosotros lo entendemos, viendo en retrospectiva, como lo hizo Pablo a partir de la era de gracia. Aquí está escondido por primera vez, justo en el primer salmo, el nombre de nuestro Salvador, que era el que iba a rescatar también a David. Y esto va a suceder cuando Jesús en el futuro lo levante de la tumba para que entre con él al reino
de Jesús, al reino del Cristo. Salvaciones de mi rostro. De mi rostro es una forma poética de decir salvaciones mías, la gran salvación de mi vida, el gran salvador de mi vida. Aquí está de nuevo diciendo David, dijo el Señor a mi Señor. Está viendo que un producto de su descendencia iba a regir y en un futuro a salvarlo, es decir, a levantarlo de entre los muertos. Yeshua es la raíz de mi rostro, mío, Yeshua mío. Y luego dice, esa salvación es dada por el Dios justo, así como Él mandó a Jesús. La salvación mía viene de Elohai, o es de Elohai. Dentro de mí mi alma está abatida, por tanto me acordaré de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermones, desde el monte Mizar, todos los lugares por los que él andaba escondiéndose para evitar que lo matara Saúl. Desde ahí, con gozo, se acordaba de su justo Salvador y de su justo juez y de su fiel Dios. Un abismo a otro abismo llama a la voz de tus cataratas. Todo esto es lo que él veía mientras andaba oyendo. Se deleitaba en la creación de Dios, lo tomaba por el lado positivo. Dice, un abismo a otro abismo llama a la voz de tus cataratas, todas tus ondas y tus oleajes sobre mí han pasado. Entonces se dan cuenta claramente, es el escrito de David y la musicalización fue de los hijos de Coré. Entonces es para ellos, pero la letra es de David. La vida, la historia es de David. Y David aquí, como también corresponde al Éxodo, está en él siendo representado el sufrir de Israel cuando también vagaba por el desierto. David vagaba para evitar que Saúl lo matara y de esa forma fue un tipo, un prototipo de lo que sucedió antes con Israel que vagaba en el desierto. Qué tremendo, ¿no? Cómo Dios va concatenando las cosas del pasado y del futuro. Todas tus ondas y tus oleajes sobre mí han pasado. De día manda Yahweh, oh Dios fiel, su misericordia y su cántico, dice Bullinger. Y de noche también manda su misericordia y su cántico. Así lo completa las elipses Bullinger. Conmigo está mi oración al Él, al Todopoderoso de mi vida, o al Él viviente. Diré al Él, al Todopoderoso, mi fortaleza, porque ¿por qué? ¿Por qué siento que me has olvidado? Claro, andaba huyendo con hambre y todo. ¿Por qué en duelo ando bajo la opresión del enemigo? En este caso, primeramente era Saúl, después fue su propio hijo, Absalón. Semejante al quebranto mortal en mis huesos es porque se mofan de mí mis adversarios. Sus adversarios diciéndome, todo el día le dicen esto, los adversarios se burlaban de él todo el día. Y le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde Eloheca? Eloheca, que es ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué está abatida alma mía y por qué gimes dentro de mí? Y se dan cuenta, esto también era sombra de lo que le reprochaban a Jesús cuando colgaba de esa cruz. ¿Dónde está tu Dios para que Él te salve? ¿Por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estoy abatido yo mismo? ¿Y por qué gimes dentro de mí? Pon tu esperanza en Elohim, pues aún he de loarle. No importa qué tan mal me esté yendo en la vida aparentemente ante los ojos del mundo, yo aún he de seguir alabándolo. ¿Por qué? Por lo que aún ha de venir. Es el contexto de este aún he de loarle, no va a acabar todo aquí. Va a haber una resurrección, voy a tener una gloria futura. Y luego vuelve a repetir esa forma cifrada que solo Dios sabía de revelarnos desde el primer salmo correspondiente a Éxodo, al Salvador. Yeshua de mi rostro de nuevo, Jesús de mi vida, esto es salvación de mi vida, y que viene de Elohei, de mi Dios. Sé tú mi vindicador, oh Elohim. Aquí está muy claro que uno de los significados de Elohim no es solamente creador, no es solamente destructor, porque es el nombre que usa cuando dice yo voy a destruir la tierra con un diluvio, sino también es juez, es vindicador.
Sé tú mi vindicador, oh Elohim, y eso es lo que Él es, el Dios justo. Y defiende mi causa, dice David, contra una nación absolutamente sin piedad. Aquí está David en contra de Israel, que le había dado la espalda y había ido tras Saúl para hacerle caso, y todos le andaban buscando a él para destruirlo. Qué triste. Y si se dan cuenta, aquí el no es el no absoluto. Entonces David está contra una nación incrédula, así como Dios estaba cuando rechazaron su promesa de entrar en la tierra prometida justo dentro del primer año de haber salido de Egipto. Aquí esto está reflejando eso también. Defiende mi causa contra una nación, la nación de Israel, que rechaza a Dios una y otra vez, absolutamente sin piedad, es decir, desgraciada, dice Bullinger, sin gracia. Del varón engañoso e inicuo, líbrame. Rechazó la gracia Israel, y eso lo entendemos nosotros, y se vuelve a aplicar ahora en la era de gracia. Rechazaron la era de gracia y la siguen rechazando. Ya que tú, el Dios de mi protección, Elohe, tú eres el Dios de mi protección, ¿por qué siento que me has rechazado? ¿Por qué como enlutado andaré por la opresión de un enemigo? Y hay que ver que su enemigo era el de su misma nación, su propio rey, entre comillas, Saúl. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me dirijan suavemente, es decir, me conforten, que me traigan con su consejo al monte santo tuyo, a Sión, y a tus moradas futuras, es el contexto. Y me llegaré al altar de Elohim, a Él, al Todopoderoso, alegría de mi gozo. Qué hermoso, qué poético. Y te lo haré con arpa, Elohim, Elohei. Oh Dios, Dios mío, oh Dios justo mío. ¿Por qué estás abatida, alma mía? Es decir, mi vida otra vez. ¿Se dan cuenta lo repetitivo que es el clamor de David? ¿Y por qué gimes dentro de mí? Pon tu esperanza en Elohim, pues aún he de loarle. Y de nuevo vuelve a repetir en este segundo salmo que corresponde al Éxodo de este segundo libro, Yeshua de mi rostro. Fíjense qué interesante. Lo repite, es la tercera vez que vemos esto. Y se dan cuenta, se concatena el 42 con el 43, con una continuidad secuencial y repetitiva. Y mi Dios, y que viene de Elohei, es el contexto. Y la nota final del Salmo 43 es al director. Entonces se entregan estos dos salmos que eran inicialmente escritos por David para su uso personal, para su clamor personal. Tomaba el arpa en esas soledades mientras andaba huyendo y se alegraba cantando, como decía, lo he de loar. Vamos a ver la descripción de estos salmos, del Salmo 42 y 43. Dice aquí que habla de la ruina de Israel, pero habla también de cómo andaba sufriendo David mismo, y eso refleja la ruina de Israel. Qué tremendo. La certeza de su ruina, y ya hemos visto en el Salmo 42 más en detalle, clamor desde lejos, esperanza yo recuerdo, petición porque se derrumba, y alabanza, clamor desde lejos, esperanza, Jehová dará la orden, etcétera, petición porque se derrumba, alabanza, clamor desde lejos, esperanza yo iré, petición porque se derrumba. Y aquí vienen los detalles que si los leyéramos todos no nos alcanzaría la vida ni la generación para detallarlos todos. Por eso nos vamos al 44, que es el que vamos a leer ahora. Los otros dos serán concatenados, 42 y 43. Y el 44 es el clamor por un libertador. Dios nuestra ayuda, nosotros, yo la angustia, yo la razón. Y aquí está el problema. Lo dice nosotros, la simetría de este salmo, porque es revelado por el mismo Creador que creó la simetría en la naturaleza. Y termina diciendo Jehová nuestra ayuda. Comienza diciendo Elohim nuestra ayuda, termina diciendo el Dios fiel es nuestra ayuda. Y aquí están las subdivisiones. Salmo 44 del 1 al 8, Dios nuestra ayuda, arrojaste a nuestros padres la razón, no su propia espada, sino mediante tu diestra. Tú eres nuestra confianza de todos modos.
haya pasado lo que haya pasado, sigue siendo nuestra confianza. Por ti arrojaremos nosotros, es la forma positiva de esto y la razón, no con mi propia espada, sino tú eres nuestra confianza. Así comienza el Salmo 44, 1 y 8, y luego sigue en el 9 y 14. Estamos leyendo esto para saborearlo, si no sería muy árido entender esto que corresponde al nacionalismo de Israel, pero desde el punto de vista de la revelación de Dios. Salmo 44, nosotros, dificultades. Cuando nos centramos en nosotros hay dificultades. Salmo 44, 9, tú nos has arrojado, lo positivo y lo negativo de eso, las acciones de nuestros enemigos, tú nos has arrojado de nuevo positivo y negativo, y las palabras de nuestros enemigos, acciones y palabras del enemigo. Luego el Salmo 44, 17, 22, nosotros, dificultades de nuevo, justicia, calamidades. Y del Salmo 44, versículos 15 y 16, yo, reproche y razón. Yo, la angustia, cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión cubre mi rostro. Yo, la razón, por la voz del que me vitupera y me deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Aquí está, cuántos celosos, cuántos vengativos están tratando de hundirnos, mientras nosotros lo único que queremos es servir a Dios. Salmo 44, del 23 al 26, Jehová nuestra ayuda, el Dios fiel, el Dios que será lo que necesitemos que sea, es nuestra ayuda. Oración, levántate, aflicción, emerge, diciéndole a ese Dios. Y aquí termina el 44, vamos a leerlo, habiendo tomado el sabor de lo que acabamos de ver. Dice aquí, por los hijos de Coré, que ya vimos que es también para los hijos de Coré, entregado por David, y es de nuevo un mástil que es instrucción, como el anterior 42 y 43, que están concatenados con un mismo tema. Oh Elohim, con nuestros oídos hemos escuchado, nuestros padres nos han repetido la obra que obraste en sus días, en los días de antaño. Tú con tu mano las naciones canaanitas echaste fuera, y los plantaste a ellos, a los israelitas, es decir, a nuestros padres. Quebrantaste a los pueblos canaanitas y los extendiste a ellos, a los israelitas, porque absolutamente no por su espada tomaron posesión de la tierra, y su brazo absolutamente no los salvó. De nuevo aquí está en clave esa identidad, Yasha, no fueron salvos por sí mismos, sino por Dios, sino que fue tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complacías en ellos. Tú mismo eres quien es mi rey, oh Elohim, ordena las liberaciones. Otra vez está el nombre de Jesús escondido. Aquí la raíz de esta, que de nuevo es plural, la gran salvación. Yeshua, en plural, Yeshuot, de Jacob. Ordena al Jesús de Jacob que venga, por ejemplo. Mediante ti a nuestros adversarios derribamos, por tu nombre, es decir, por ti mismo, hollamos a los que se levantan contra nosotros. Pues absolutamente no. Si se dan cuenta, es el nacionalismo de Israel, pero bajo revelación de Dios. Lo podemos aplicar también nosotros en la era de gracia a nuestra superación de las dificultades que el adversario va propinando. Absolutamente no en mi arco confío. Esta es de nuevo la humildad de David. No confía en su onda, que es algo tan sencillo como un juguete de niños, pero muy poderoso, bajo la guía de Dios. Absolutamente no en mi arco confío, y mi espada absolutamente no me salva. De nuevo la raíz Yasha. Mi espada no me salva, porque tú nos salvaste, Yasha en hebreo, también, de nuestros adversarios, y a los que nos odiaban los avergonzaste. En la era de gracia, tú por medio de Jesucristo nos das la victoria del adversario. Qué bonito, ¿verdad? En Elohim nos hemos gloriado todo el día, y a tu nombre, es decir, a ti, por siempre daremos gracias. Selah. Considera profundamente esto que acabamos de ver y lo que sigue. Creo que es el primer Selah de este libro de Éxodo. Chéquenlo. Conecta esto de a ti por siempre daremos gracias
Pero ahora nos has desechado con desprecio, es el contexto, y nos has puesto en confusión, y absolutamente no sales con nuestros ejércitos. Es porque Israel se iba apartando de él. Nos hiciste volver atrás, se iba apartando de Dios. Nos hiciste volver atrás ante el adversario, y los que nos odian nos saquean a su gusto. Y si ustedes pueden ir viendo el contexto de esto, cómo también fue concatenado, qué interesante, fue concatenado por Ezequías. Entonces Ezequías le metió más palabras para el contexto de su época, que es cuando estaba siendo oprimido, si se dan cuenta, por Sennacherib y los suyos, por el rey de Asiria y los suyos. Entonces aquí es la voz de Ezequías, qué interesante, que está mezclándola con la voz de David por inspiración divina. Nos hiciste volver atrás, claro, porque se estaban apartando de Dios. Ante el adversario, este es el rey de Asiria, y los que nos odian nos saquean a su gusto. Nos has entregado como oveja a devorar, y entre las naciones nos has esparcido. Has vendido a tu pueblo por absolutamente no gran precio, y absolutamente no has ganado en la negociación con ellos. Pero es porque se estaba apartando Israel. El mismo Ezequías en un tiempo se estuvo apartando, y por eso iba a morir sin descendencia, con una enfermedad aparentemente incurable, pero se arrepintió de corazón, y Dios lo curó con higos, según Isaías le reveló, en la herida, que tenía que ver con la descendencia también. Por tanto, supongo que era un problema venéreo, porque era la simiente la que estaba siendo atacada. Pero Dios, al arrepentirse de Ezequías profundamente, le dio una extensión de 15 años, donde nació el heredero, que continuó la simiente prometida, los ancestros de Jesucristo. Nos has hecho un oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla. Esta es la voz de Ezequías. Escarnio y burla de los que nos rodean. Nos has hecho proverbio entre las naciones, meneo de cabeza entre los pueblos. Todo el día mi confusión está ante ti, y la vergüenza de mi rostro me ha cubierto. Aquí él está señalando su pecado, sus debilidades, y se avergüenza de ellas, por la voz del que reprocha y vitupera por causa del enemigo y de aquel que toma venganza. Todo esto nos ha sobrevenido. Es en estos momentos de debilidad de Ezequías cuando Sennacherib quiso tratar de destruirlos, como el adversario trata de darle con tubo al árbol caído, pero cuando ese árbol es de Dios, se levanta y derrota una y otra vez al adversario, sea este enfermedad o sean estos enemigos humanos. Pero absolutamente no te hemos olvidado, pero absolutamente no hemos actuado falsamente con tu pacto, absolutamente no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han desviado de nuestras salidas de tu senda, ni se han desviado nuestras salidas de tu senda. Seguimos considerándote lo más importante, aunque tenemos debilidades humanas, está diciendo aquí Ezequías, aunque nos has aplastado en lugar de chacales. Esto era de nuevo por su enfermedad y el ataque del rey de Asiria. Y nos has cubierto con sombra de muerte, lo que le iba a pasar a Sennacherib, a Ezequías, en su enfermedad, que iba a morir sin descendencia, pero se arrepintió de corazón, e Isaías tuvo que regresar a darle la respuesta de Dios. Y aún Ezequías preguntó: ¿cuál es la señal de que esto es cierto? E Isaías le dijo: la sombra del sol retrocederá 10 grados. Y de ahí vienen los 15 salmos de los grados que veremos. Pero este es un Ezequías que está editando los salmos bajo la inspiración divina, a pesar de sus debilidades, su enosh humano. Si hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios, aquí está como la Biblia, inspirada por Dios, dice que Elohim, es otra forma de referirse a Dios, y entonces no tiene un nombre único, y entonces no es basarse en el legalismo de llamarlo forzosamente como Yahvé o Elohim o Jehová, sino sentir el profundo contexto espiritual de lo que esto significa. No es basarse en las palabras de otro idioma, sino en el sentido espiritual. Si hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Elohim, de nuestro Dios justo, de nuestro Dios juez regidor del universo,
o extendido nuestras palmas a él, a otro Dios extraño. Esto es un Dios falso, un Dios pagano, que serían ángeles caídos haciéndose pasar por dioses. A él extraño. Absolutamente no Elohim habría averiguado esto. Dice, si yo, Ezequías, me hubiera desviado a otro Dios ajeno, falso, como alguna vez lo hizo Salomón por agradar a sus mujeres, en apariencia, tal vez, aunque no de hecho, pero confundió profundamente a Israel. Si hubiéramos extendido nuestras palmas a un diosecillo extraño, absolutamente no Elohim, el Dios verdadero, el Dios justo, lo hubiera averiguado. Pero Él conoce los secretos del corazón. Él conoce los secretos de mi corazón, decía Ezequías. Ciertamente por tu causa se nos mata todo el día. Somos considerados como oveja para el matadero. Qué tremendo es el contexto de un Ezequías enfermo y oprimido por un rey extraño. Pero esto también lo tomó Pablo para decir, de ninguna manera somos más que vencedores. No estamos en esta época de Ezequías, ni siquiera Ezequías quedó ahí, pero esto es lo que él sentía en ese momento de enfermedad y de opresión del enemigo. Despierta, le dice Ezequías, despierta porque duermes. Yahvé, desvélate, no nos rechaces. Y si se dan cuenta, ya no es el no absoluto aquí, es un no condicional que depende del comportamiento de Ezequías y de los suyos. No nos rechaces por siempre. ¿Por qué tu rostro ocultas y olvidas nuestra aflicción? Y se dan cuenta, no es que Dios lo olvidara, es que ellos estaban apartándose gradualmente con sus hechos. Aunque no de mente, sus hechos dejaban mucho que desear, aun los de Ezequías, cuando estaba decaído y enfermo, por ejemplo. ¿Por qué tu rostro ocultas y olvidas nuestra aflicción y nuestra opresión? ¿Por qué está hundida en el polvo nuestra alma? Así estaba él en su enfermedad. Se ha pegado a la tierra nuestro vientre. Por eso vemos que muy posiblemente era una enfermedad venérea, una enfermedad que tenía que ver con los órganos sexuales de Ezequías. Se ha pegado a la tierra nuestro bajo vientre. Levántate para ayuda a nosotros y libéranos por causa de tu bondad amorosa. Y la nota final del Salmo 44 al director. Ezequías con toda humildad entrega este salmo que había sido comenzado por David al director. Esto es al músico principal, al director del coro. Y entonces aquí es donde se ve que Ezequías interviene, pero como les digo, esto nos llevaría demasiado tiempo el explorar todas esas maravillas del punto de estos salmos. Por ejemplo, aquí donde dice tu luz y tu verdad en Salmo 43.3, aquí Bullinger comenta, Ethelbert W. Bullinger, como se trata de un par de expresiones que pudiera tratarse de una alusión a las dos piedras para comunicarse con Dios, para recibir su instrucción en la toma de decisiones, llamadas el Urim y el Tumim, ver notas en Éxodo 28:30, de las que el salmista David se hallaba ausente en su escape de Absalón. Entonces aquí Bullinger ve en el Salmo 43 escape de Absalón, pero también, como les decía, escapando de David. Luego aquí dice el 44, ya vimos algunas cosas. El Selah del 44:8, conectando el maravilloso pasado con la ayuda de Dios, con el angustioso presente, introduciendo la razón para componer este salmo y haciendo la pausa importante que determina su estructura. Es la importancia de esos Selah. Considera lo que estamos leyendo y conecta lo anterior con lo que viene. Luego dice aquí una serie de notas también. Dice aquí, nota, aquí a Bullinger se le pasa a detallar, como lo hace con el resto del Salmo 44, los versículos 15 y 16. Este sería el diseño de ellos basado en la estructura introductoria. A veces nos pasan, pero con esto que hemos visto ustedes ya lo han ido viendo. Yo lo desarrollé basado en lo que Bullinger nos enseña y nos enseñó en sus escritos. Dice aquí el Salmo 44:26b, nota al director. Salmo escrito por Ezequías para sus circunstancias especiales, pero debido a los versículos 1 y 8, fue entregado para su uso general en la fiesta de la Pascua.
Y fíjate, este es el Salmo 44, que es el que estamos considerando. Y la nota al final del 44 dice aquí, referente a lirios, que en hebreo es Shoshanim, que se refiere a la Pascua, la fiesta de primavera. Y dice aquí Bullinger respecto a eso, del Salmo que acabamos de leer, dice aquí, lirios, hebreo, Shoshanim, puestos por la figura metalepsis para referirse a la primavera, la cual ha sido considerada a su vez para referirse al gran festival de la primavera, la fiesta de la Pascua. Entonces este lo cantaban en alguno de los 7 días de la fiesta de la Pascua. Ahora vamos a ver el Salmo 45, el libertador y alabanzas para él, el salmista, el rey, la reina y el salmista. Entonces, si nos damos cuenta, según Bullinger, estos salmos anteriores, especialmente el 44, especialmente ese, lo compone, lo amplifica Ezequías, el rey. Y aquí dice Salmo 45, por los hijos de Coré, el tercero de 9 así adscritos. Ver que la nota al pie de este mismo salmo presenta de nuevo estas mismas palabras. Entonces, este tal vez sí fue ordenado por Ezequías mismo a los descendientes de Coré que lo escribieran y le pusieran música, pero claro, con sus indicaciones. Másquil u ofreciendo instrucción. Y con este vamos a terminar esta primera parte que nos ha dejado boquiabiertos al saborear sus maravillas. Y esto solamente es levantar la esquinita del velo. Hay mucha más riqueza en todo lo que estamos viendo, que conforme la dedicación de los servidores de la palabra hacia el amor del cuerpo de Cristo va a ser entendido cada vez mejor. Másquil u ofreciendo instrucción, el cuarto de 13 así llamados, una canción también, en hebreo shir, entonces este se cantaba, porque cuando dice mismor era más bien como una declamación con música de fondo, pero este sí se cantaba porque es en el hebreo shir. Amores, probablemente dice E.W. Bullinger, plural de majestad, el gran amor, si acaso estuviera conectado con el matrimonio de Ezequías, que es lo que Ethelbert W. Bullinger profundamente entiende de este Salmo 45 que vamos a leer. Vean ustedes estas referencias, 2 Reyes 21.1 e Isaías 62.4. Su posición aquí se considera perfecta entre los Salmos 44 al 48 y es significativa debido a su cumplimiento en el Mesías, el verdadero marido de su esposa que es Israel en este contexto. En el Apocalipsis 19.7 compare con Isaías 54.5 al 8. La mujer de Ezequías, dice Bullinger, era Epsiba, la que le dio el descendiente que continuaría la simiente dentro de sus 15 años extra que se le concedieron por haberse arrepentido profundamente. Ezequías se arrepintió profundamente de cualquier cosa errónea que anduviese haciendo, y con Epsiba tuvo al descendiente que continuó los ancestros para la venida de Jesús. Epsiba era la esposa de Ezequías. En Isaías 62.4 vemos ese nombre. Efervece o se desborda con o se derrama. Ágil, es decir, con disposición mental con respecto al tema que se va a tratar. Y aquí las porciones del Salmo 45 de la 2 a la 8. El rey, introversión y alternancia. Dice aquí los méritos del rey, su recompensa, por lo tanto, al-ken, su arma y sus efectos, sus armas y sus efectos, los méritos del rey, su recompensa, por lo tanto, al-ken. Hermoso, y esto es un hermoso para un varón, en su gloria subsecuente después de los sufrimientos descritos en Isaías 52.14 y 53.2. Por eso aquí Bullinger ve esto como la sombra refiriéndose al verdadero rey, que es Jesús. Aquí se refería literalmente al rey Ezequías y su matrimonio. La verdad se refiere en largo alcance a los matrimonios futuros, al matrimonio futuro de Jesús con su esposa que es Israel en su conjunto. Y tu majestad figura repetitio o de repetición. Salmo 45.5, el corazón puesto por la figura metonimia del adjunto para referirse a en el centro, en el corazón.
Salmo 45, 6, 7. Y este sí lo estamos leyendo en sus notas en detalle para saborearlo cuando lo leamos por completo. Tu trono, oh Elohim, alegría más que a tus compañeros, citado en Hebreos 1, 8 al 9. Ethelbert W. Bullinger señala que esto se relaciona con Isaías 9, 6, Jeremías 23, 6 y 33, 16. Pero esta es la nota del traductor. Recordemos que el mismo Jesús dijo, lo leemos en Juan, que la ley había designado dioses a aquellos que recibieran la palabra de Dios y que la escritura no podía ser quebrantada, pero que él siempre se refirió a sí mismo como Hijo de Dios. Ciertamente esto habla de la divinidad de Jesucristo como la divinidad de nosotros, dioses, pero en el sentido bíblico que corresponde a los que recibimos la palabra revelada, y es decir, hijos de Dios, y que tenemos la naturaleza divina por dentro, como dice Pedro mismo, y de aquellos que le siguen a Él como Señor de sus vidas, pero nunca de que Jesucristo es Dios mismo, ya que en Juan también leemos que así como Dios y Cristo son uno en propósitos, así también ellos desean que nosotros seamos uno a la perfección con ellos. Y Dios es un cargo o un grado genérico que también se aplicaba a los dioses paganos como Él, y por eso el genérico pone con D minúscula cuando se trata del cargo. Ya cuando se trata del específico, del verdadero, se especializa y se dice, este es el Dios fiel, este es el Dios juez del universo, este es el Dios nuestro Padre, nuestro Abba, y entonces ya entendemos que se refiere al verdadero. Pero poner Dios con minúscula es como decir el grado genérico, y se puede porque no había minúsculas y mayúsculas, sino que todo era mayúscula, tanto en el hebreo como en el griego primero. Tenemos que nosotros ahora entendemos las diferencias, pero para ellos todo esto era discernirlo en su mente. Qué interesante, ¿no? Y en hebreo todavía era más tremendo antes porque no había vocales. Todo retenerlo en la mente y el corazón, y conforme Dios fuera modificándolo, así de flexible era. Aparte de esto, hay que recordar que Elohim es un nombre plural, que no solamente se usa para y se refiere a Dios, sino que también se usa para referirse a sus huestes espirituales. Bene Ha Elohim, los hijos de los ángeles, refiriéndose a los hijos de los ángeles caídos, a los Nefilim, por ejemplo. Reino compare con los Salmos y con Lucas. Esto ustedes lo pueden ver viendo estas escrituras por su cuenta. Ungido, y de ahí su nombre de el ungido o el Mesías, que en griego equivale a el Cristo, el que ha sido ungido. Y ahora nosotros también somos nuevos Cristos en el sentido de que hemos sido ungidos con Espíritu Santo, que es la verdadera unción. Entonces Cristo, hay que recordar, simplemente es ungido, y Cristos eran también los reyes porque eran ungidos, eran Mesías para sus pueblos, ungidos como reyes, con ese aceite que les derramaban de la cabeza a los pies, que era más bien como un perfume aromático. Mirra y aloe, aquí está precisamente eso, y comparen ustedes. Luego viene la reina, que correspondería a la nación de Israel, Salmos 45 del 9 al 16, y en la era de gracia, en forma metafórica también, al cuerpo de Cristo. La mujer es el cuerpo es la mujer, la reina, y hay damas de honor, los atavíos de la reina, palabras dirigidas a la reina, suplicantes, suplicantes, los atavíos de la reina, una y otra vez, y palabras dirigidas a la reina. La reina, su tipo en aquel tiempo era Epsiba, su correspondiente contratipo en el futuro será Israel, la esposa del Mesías. Olvida tu pueblo tal y como lo hizo Rebeca y Raquel y Asenat, y también Ruth, la hija de Tiro, ya sea aquí la reina de Tiro o la gente de Tiro, personificada de tal manera que fue posiblemente invitada a las bodas de Ezequías. Tu rostro buscarán ella y también. Aquí se trata de una figura elipsis compleja, y por eso abarca tanto a la hija de Tiro como a los ricos del pueblo, ella y también los ricos del pueblo de Israel. Dice Bullinger que estas elipsis y las subsecuentes son causadas por la efervescencia del corazón exultante
que está escribiendo, que es más rápida esa efervescencia de su corazón que la pluma misma. Qué interesante. Está tan emocionado que se empieza a brincar palabras y a dar las ideas de una manera muy general y escueta. Nada que no sea gloria. Alegrías, hebreo, plural de majestad con gran alegría. Tú, tus, dice Ethelbert W. Bullinger, que en el texto hebreo estos pronombres son masculinos, pero el texto sirio los lee en femenino. En este caso ellos están en concordancia y perfeccionan la estructura mostrada arriba, en el caso del texto sirio, ya que los padres son hombre y mujer, así también los hijos pueden ser niño y niña. A pueblos o naciones, y nota de las últimas de este Salmo 45, nota al director, es al director del coro o al músico principal, habiendo sido escrito para la boda de Ezequías, tal vez por los descendientes de Coré, o partes también por Ezequías mismo, y les dijo, expándanme esto, profundicen esto según Dios los inspire. Este salmo fue entregado para su uso público, como un reflejo del glorioso matrimonio del Mesías en un día futuro con Israel, su esposa, como hemos visto. Nota para los hijos de Coré. Ver la nota en el título de arriba. Este y el Salmo 87 son los únicos dos salmos en los que esto se menciona tanto al principio como al final de un salmo. Existe una buena razón para que estos dos salmos posean esta característica, dice Bullinger, y nos deja intrigados para saber los detalles de cuál es esa razón. Entonces, ya habiendo visto lo deleitoso que es este Salmo 45 de las bodas del Cordero con su esposa Israel, vamos a leer esto aquí. El Salmo 45 comienza la nota, que yo le pongo 0, pero es una nota que sí está en el hebreo original, por los hijos de Coré o para los hijos de Coré. Ellos le expandieron la letra y le pusieron música. Eran cantores ofreciendo instrucción, másquil de nuevo, y una canción, shir. ¿Una canción de qué tipo? Una canción de amores, por las bodas de Ezequías, la boda de Ezequías, la gran boda de Ezequías, con Jepsiba, acerca del gran amor, canción relacionada con el gran amor. Efervece mi corazón con un tema bueno. Digo yo, mi obra es acerca de un rey, mi lengua es como pluma de escriba ágil. Eres hermoso más que los hijos de Adán, más que los hijos del hombre natural. Se ha derramado gracia en tus labios, por tanto te ha bendecido Elohim, el regidor del universo mismo te ha bendecido para siempre. Ese para siempre, eternamente, entonces, aplica a Jesucristo, más que a Ezequías o a cualquier otro rey. Ciñe tu espada sobre la cadera, oh Gibor, oh valiente, oh héroe, y ciñete con tu esplendor y tu majestad, y en tu majestad cabalga próspero. Profecía también de la venida de Jesús en su caballo blanco con nosotros, cabalgando próspero, triunfador, a favor de la verdad. Y es lo que viene a hacer Jesucristo en su segunda venida también, a favor de la verdad y de la mansedumbre y de la justicia, y que te enseñe cosas tremendas tu diestra, como las que nos está enseñando a nosotros al trabajar fielmente, sin ningún otro interés que el de dar a conocer la grandeza de la revelación de Dios, y que te enseñe cosas tremendas tu diestra. Es el sentir de la forma figurada de decir que Dios te revele cosas tremendas. Y Jesús está ahora a la diestra de Dios. Jesús mismo nos puede revelar y hablar, como en el caso de lo que hizo con Pablo una y otra vez, y con Juan, que Jesús mismo hasta mandó a su ángel para que le revelara a Juan las cosas del futuro. Y esto habla de profecías también futuras en este salmo. Tus saetas son agudas, los pueblos debajo de ti caen, tus saetas se hincan en el corazón de los enemigos del rey. Y se dan cuenta, esto mismo incluye algunos escritos de Pablo, algunos manuscritos, algunas notas de David, del rey David. Y Pablo leía esto también y se inspiró para aplicar algunas cosas
a la era de gracia, como lo que vemos del Salmo 68 que ya hemos visto, 68, 18 me parece. Pero aquí está diciendo, esto es la voz de David: tus saetas son agudas, los pueblos debajo de ti caen, tus saetas se hincan en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Elohim, es eterno y perpetuo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el reino de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Hijo Cristo Jesús, es un trono eterno de estas características. Has amado la justicia y odiado la indiferencia deliberada a tu revelación. Eso es como literalmente del hebreo se entiende iniquidad. Y eso también lo toman para Hebreos, como ya veíamos, el libro de Hebreos, Pablo justo lo mencionaba inspirado sin saber en detalle exactamente por qué. Y es que Pablo tomó esto para su libro de Hebreos, de aquí lo tomó. Has amado la justicia y odiado la iniquidad, la indiferencia deliberada a tu revelación. Por tanto te ha ungido Elohim, Eloheka, te ha ungido el Dios justo, el Dios juez, regidor del universo, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces aquí está viendo Pablo la presencia misma de Jesucristo en los salmos, en este salmo. De tal manera que mirra y aloes y casia son todos tus vestidos. Así también vamos a verlo cuando vaya entrando a su reino en el futuro. Desde palacios de marfil, instrumentos de cuerda te alegran. Hijas de reyes entre tus damas de corte, es tus damas de honor, tus cortesanas. Está la reina a tu diestra en oro de Ofir. Aquí está la nación de Israel representada. La reina a tu diestra en oro de Ofir, como veremos en un futuro también, que es representada como la paloma con alas de plata y bordes de oro, en oros de Ofir. Escucha, hija, y observa, mira con claridad e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Así codiciará el rey tu belleza, pues él es tu Adonim. Entonces aquí vemos que Hepsiba era también muy bella, y Ezequías la tomó para tener descendencia. A él y presta homenaje al rey. Y la hija con un presente de Tiro tu rostro buscará. Y es la hija que viene de Tiro, con presentes de Tiro, que fue invitada a la boda de Ezequías. Y la hija con un presente de Tiro, de los que están fuera, en este caso fuera del reino de Jesucristo en un futuro. Tu rostro buscará ella y también, es decir, suplicará tu favor, así como también lo harán los ricos del pueblo. Sentada en su trono, toda gloria es la hija del rey. En el palacio interior, con recamado de oro, es su vestido, el cual viene en obra bordada. Entonces esta también era hija de rey, esta Hepsiba, en obra bordada, y así es llevada al rey. Vírgenes en pos de ella, sus compañeras son llevadas a ti. Eran las famosas vírgenes, las 10 vírgenes que también se inmortalizan en una parábola dada por Jesús, las 5 fieles, las 5 infieles que acompañaban a la esposa, a la novia. Serán llevadas con alegrías y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, tú los harás príncipes en toda la tierra. Y aquí se cumple esa promesa en la descendencia de la simiente de los ancestros de Jesús. Pero no se ha cumplido esto de en toda la Eretz. Esto está para cumplirse a futuro con el nuevo reinado de Jesucristo. Esto quedó colgando en el aire, está por cumplirse. Haré que se recuerde tu nombre, es decir, que seas recordada tú también en toda generación y generación. Tanto por los pueblos te alabarán eternamente y por siempre. Y eso está hablando de la esposa, esto es de la nación de Israel. Y dice, haré que se recuerde tu nombre en toda generación, por generación y generación. Tanto por los pueblos te alabarán eternamente y por siempre. Y aquí terminamos con el fin del Salmo 45, que como decía la nota, al director por los hijos de Coré, relacionado con las doncellas. Entonces lo cantaban las damas llenas de gusto, porque se refería precisamente
a la dama principal, a la reina. Y las doncellas es Alamot. Y para terminar vamos a ver lo que nos deleita más. Ya vimos un fragmento aquí, yo lo puse en Facebook. Trabajando como obrero voluntario, la maravillosa escritura revelada por Dios, me encuentro en el Salmo 68, 18, con la porción citada por Pablo en Efesios 4, 8, en relación con los dones de servicio entregados por Jesucristo a los suyos desde el día de Pentecostés. Vean ustedes ese capítulo 4 de Efesios, es hermoso. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y según la luz que me está dando Dios, son los 5 sentidos espirituales para el cuerpo de Cristo: ojos, oídos, sentido del tacto, sentido del olfato y sentido del gusto. Los primeros dos son el sentido de la vista y del oído, efectivamente. Desde el día de Pentecostés, dice así en el hebreo, después de hablar de su Padre, que su Padre Dios desciende, se dice de Jesús que tú subiste a lo alto, llevaste cautiva la cautividad, trajiste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite allí el Dios fiel y el Dios justo. Bendito sea el Dios que es fiel, pues día tras día lleva la carga nuestra el Dios Todopoderoso, el Dios de nuestro Yeshua, el Dios de nuestro Jesús, de nuestro Salvador, que es literalmente en el hebreo el Dios de nuestra salvación. Selah considera profundamente esto que estamos descubriendo ahora. Sorprendente y hermoso. Buscando se encuentra hasta el nombre preciso de nuestro Salvador en el Antiguo Testamento para aquellos que tienen ojos para ver, y que el plan salvador era que Dios encontrara su morada en los que creyeran, y que aun los rebeldes, si tan solo creían, serían capaces de recibir lo mismo. Y recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. El derecho de Dios, la mano diestra, la mano de la bendición. Se lee con bendición el hebreo. Y para aquellos que son poetas para el Señor, esta frase también del Salmo 68:13 es muy hermosa. Aunque yazcan presas entre los establos, las alas de la paloma están cubiertas de plata y sus plumas poseen el resplandor del oro. Referencia altamente poética a ese Israel cautivo en Egipto antes de su partida, y aún a la realidad de que Israel despojó a Egipto de casi todo su oro. El sentido del nombre de Jesús escondido en el Antiguo Testamento es que literalmente dice, en el caso señalado, el Dios de nuestra salvación, y al saber nosotros que salvación es Jesús, podemos traducirlo el Dios de nuestro Jesús, enfatizando de nuevo que es el sentido espiritual del significado del nombre Jesús lo que importa para entender esto, mas no el legalismo de usar a fuerzas las palabras para su nombre en otro idioma, lo cual sería volver a la ley al querer imponerles a otros ciertas usanzas y terminologías, lo cual no es el deseo de la gracia. Y aquí en la concordancia de Strong vemos que la palabra salvación misma incluye el nombre de Yahvé, pero en la palabra misma, Yeshua, es la salvación de Dios, literalmente salvación. Porque no hay salvación si no es de Dios, salvación verdadera. Y para concluir con esto que son las mujeres que cantaban el Salmo 45, concluyamos con mujeres hermosas. Otro aspecto hermoso es el que nos muestra en el Salmo 68:11 la importancia central de la mujer, al decir, retomando su posición que se nos entrega en el versículo 25, preparaste tu heredad en tu bondad para el humillado, es decir, para Jesús, oh Elohim. Yahvé daba palabra, las mujeres que anunciaban las buenas noticias formaban ejército grande e iban al centro con sus tamboriles entre los cantores y los músicos. Y al escucharlas, los reyes gentiles de los ejércitos escapaban en desbandada. Y aquí vamos a ver finalmente cómo se ve en el hebreo esta frase. Dice aquí, comienza desde el 9, lluvia de abundancias esparciste, oh Elohim, a tu heredad cuando estaba extenuada, tú la restauraste.
y la heredad primera es Jesucristo mismo. Entonces, colgando en esa cruz, estaba siendo deleitado con las promesas de lo que vería, de lo que causaría su muerte y resurrección. La lluvia abundante de Espíritu sobre toda la tierra para los que creyeran en Jesús. Tus vivientes se establecieron en ella, la preparaste en tu bondad para el humillado u oprimido, que es para Jesús, oh Elohim. Yahvé daba palabra, las mujeres que anunciaban las noticias buenas, las buenas noticias, formaban ejército grande, iban al centro con tamboriles, dice el versículo 25, entre cantores y músicos. Los reyes de los ejércitos, estos de los ejércitos gentiles, canaanitas, huían en desbandada, huían en desbandada. Y si se dan cuenta, la palabra hebrea para ejércitos es la misma que se usa para el ejército de las mujeres, que estaban cantando todas las proezas de su Dios. Si se dan cuenta, esta raíz aquí está, es la misma que esta, es el ejército de mujeres, que es el ejército de mujeres que cantaban gustosas, salmos como el Salmo 45, Alamot. Con esto nos despedimos por ahora. Bendito seas Dios por habernos dado el Espíritu y que ya estaba todo perfilado desde tu corazón desde el principio y ahora podemos ver en retrospectiva evidencias de ello, como nadie jamás las había visto antes, como Pablo mismo las perfiló al señalar en Efesios 4:8 que lo que tú habías inspirado al escritor, a David en el Salmo 68:18, correspondía a la era de gracia y a los dones de servicio. Que esos dones de servicio se activen en cada grupo, por pequeño que sea, que se diga cristiano, para que tenga los 5 sentidos espirituales el grupo totalmente alerta para crecer con el crecimiento que da Dios. Apóstoles, la luz para esta generación, los líderes, los ojos, los que están controlando amorosamente el desempeño de cada grupo, los profetas, los que confrontan a esos líderes con amor, como Pedro fue confrontado por Pablo. El sentido del oído son esos profetas que oyen tu voz y la transmiten sin importarles las consecuencias, la transmiten con valor. Los apóstoles, los ojos, la luz, los que están viendo todo lo que sucede. Los evangelistas, el sentido del tacto, los que llegan a nuevas casas, a nuevas puertas, a nuevos corazones, que alcanzan a otros con su movimiento, con ese sentido del tacto, que lo hagan con tacto y amor. Los pastores, los que tienen el olfato para detectar quién de los miembros de su grupo cristiano tiene necesidades, ya sean emocionales, afectivas, financieras, de cualquier tipo, espirituales, para suplirlas, como lo hacen los pastores, como lo hacían los pastorcitos con sus ovejas. Y mi papá me decía ayer, desgraciadamente en esta era tecnológica ya casi no existen los pastores, esa profesión se está perdiendo. Sin embargo, gracias a Dios que tenemos escrituras como la Biblia que mantienen viva esta profesión y que ahora nosotros en el cuerpo de Cristo mantengamos vivo esto y nos interesemos como líderes, nos interesemos realmente por suplir las necesidades de los que están a nuestro cargo, ya sean financieras o emocionales, y que no digan, ráscate con tus uñas, es tu creencia. Eso no hace un pastor en amor. Un pastor en amor le pregunta a Dios y entonces trata de suplir con lo mejor de sus habilidades las necesidades de sus ovejitas. Y por último, los maestros, que son los del sentido del gusto, que le dan gusto a sus enseñanzas, y eso es lo que creo que yo soy, aunque puedo cumplir con cualquiera de las otras funciones, como lo hicieron Jesús, como lo hizo Pablo. Ellos nos demuestran que según la necesidad del grupo es la función que se activa, pero ya las tenemos todas y las llevamos dentro, así como llevamos dentro el Espíritu. Dios los bendiga y que esto haga mella en cada grupo que está escuchando esto, que no quede en palabras, que esta nueva luz que Dios nos está dando ahora en el siglo XXI, en este día, el 18 de junio, como el 18 versículo del Salmo 68, el 18 del 6 del 2017, que sea el punto de partida para que realmente como grupo cristiano el cuerpo de Cristo crezca a la medida de la estatura de Cristo mismo,
a un hombre perfecto, y que los 5 sentidos espirituales de los dones de servicio se activen en cada grupo cristiano, por pequeño que sea.